So he comes in 10 minutes. Okay, I think we are complete. And then welcome to the thesis defense of Oliver Quatte. We will start with the presentation of Oliver. Gracias, doctor. Y bueno, el título de mi tesis es Herramientas de exploración para el tratamiento de problemas de optimización con muchos objetivos. Este es el contenido de esta presentación, es uno por cada capítulo de mi tesis. Voy a tratar de explicarlo esto lo mejor posible. Bueno, pasaré rápidamente a lo que es la introducción y mencionaré los objetivos de esta tesis. El término de optimización con muchos objetivos ha captado el interés de los investigadores en las últimas décadas. La razón es que estos problemas son interesantes por diversas razones. Empezaré primero por explicar un poco lo que es la optimización de un solo objetivo. Pensemos que queremos comprar, no sé, algo cotidiano como un teléfono celular y me fijo únicamente en el costo del teléfono. Entonces yo siempre puedo decir que el teléfono es mejor que otro, simple y sencillamente fijándome en el costo del teléfono. De tal forma que si yo quiero o me interesa el teléfono más barato, pues lo puedo obtener. En eso que yo me estoy fijando, esa característica que es de mi interés, le voy a llamar objetivo. Pero bueno, el teléfono más barato pues no tiene muchas características que son deseables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un teléfono con una buena cámara, por ejemplo, entonces claramente estos dos objetivos están en conflicto, porque el teléfono más caro es el que tiene la mejor cámara y el teléfono más barato es el que tiene la peor cámara. Entonces, en este sentido, tenemos dos opciones al menos a priori, son el teléfono más barato y el teléfono con mejor cámara. Pero si quisiéramos más opciones, podemos, por ejemplo, decir, tal vez para, no sé, 5,000 pesos, ¿cuál es el teléfono con la mejor cámara que puedo obtener? Luego, para 6,000 pesos, ¿cuál es el teléfono con la mejor cámara que puedo obtener? Y de esta forma vamos obteniendo lo que se llama un conjunto de soluciones compromiso, que nos da una serie de opciones de las cuales podemos elegir después. Pero ahora, ¿qué pasa si nos interesa algo más? Por ejemplo, el tamaño del teléfono. Entonces, estamos en el conflicto de que ya es muy probable que el teléfono con el menor tamaño no sea ni el más barato ni el que tiene la mejor cámara. Entonces, lejos de reducirse las opciones, ahora tendríamos tres, ¿no? A priori, el más barato, el de mejor cámara y el más pequeño. Y ahora no solo hay que tomar en cuenta para un determinado precio, solamente el teléfono con mejor cámara, también tendríamos que tomar en cuenta su tamaño, por lo que el número de opciones crece. Esto lo menciono aquí, que cuando el número de objetivos aumenta, el número de estas soluciones óptimas crece, de hecho crece de manera exponencial. Ahora, si nosotros, si es un tomador de decisiones el que está interesado en que le resolvamos el problema, no le vamos a dar 1.000.000 de opciones óptimas. Aunque son soluciones óptimas, él tendría que evaluar cada una de estas 1.000.000 de opciones para decidir cuál es la mejor, lo cual toma mucho tiempo. Entonces, tratar de aproximar el conjunto completo de soluciones tampoco es una buena idea cuando tratamos con un tomador de decisiones. La idea que propuse en la tesis de maestría primero fue llamada Pareto Explorer. Esta se trata de, partiendo de una solución óptima, lo podemos obtener de diferentes maneras, le preguntamos al tomador de decisiones qué es lo que él quiere, quién nos da una dirección. En el caso de los teléfonos se puede decir, quiero esta solución, está bien, pero quiero que reduzcas el costo y mejores la cámara. Bueno, entonces nos movemos en esa dirección. Esto fue un poco lo que desarrollé en la tesis de maestría, pero esta herramienta estaba limitada a problemas doblemente diferenciables y todavía había bastante trabajo que se podía hacer al respecto.
En esta tesis de doctorado me enfoqué a tratar de solventar estos pequeños problemas e incluso hacer un poquito más, que es lo que les voy a contar a lo largo de esta presentación. Bueno, como les mencioné, el objetivo general de la tesis es desarrollar y extender el framework Pareto Explorer para el tratamiento adecuado de los problemas de optimización con muchos objetivos. Y bueno, ahora queremos trabajar además con problemas con diferentes tipos de suavidad, esperando que estos cambios mejoren el estado del arte en esta dirección. Los objetivos particulares son extender el método, el framework Pareto Explorer a problemas continuos, que son los problemas suaves. Después queremos calcular una solución óptima inicial. Como les dije, partimos de una solución óptima inicial, pero no teníamos una forma muy adecuada de calcularla hasta ahora. También queremos extender el framework a problemas con diferentes tipos de suavidad y finalmente usarlos para resolver problemas del mundo real. Empezaré por mencionar algunos conceptos básicos. A lo largo de esta presentación, ya un poco más formal, el problema de optimización multiobjetivo se define de esta manera. Tenemos una función objetivo que está formada por cada función de ese objetivo. Las variables van a ser n variables y están sujetas a una serie de restricciones. Restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad. En este trabajo yo me enfoco un poco más a las restricciones de igualdad. Y bueno, los puntos que satisfacen estas restricciones se llaman puntos factibles, están en la región factible. El conjunto factible los denoto aquí como X. ¿Cuál es la relación de dominancia? Pensando que un punto X domina un punto Y, sí es mejor o igual en cada una de sus componentes y al menos es diferente en una de ellas. En el caso de los teléfonos, si yo tengo por ejemplo un iPhone que es caro y sí tiene buena cámara, pero si yo encontrara otro teléfono más barato y con mejor cámara, pues este otro teléfono dominaría al iPhone. Y bueno, el conjunto de soluciones óptima, pero una solución óptima es aquella que no hay ninguna otra que la domine en el conjunto de soluciones factibles. El conjunto de Pareto es la imagen de todas estas soluciones y el frente de Pareto es la imagen de todas estas soluciones que son no dominadas. Algo importante en este trabajo es que, por lo general, si tenemos K funciones objetivo, la dimensión del frente de Pareto y del conjunto de Pareto es K-1. Ahora, ¿qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema de optimización con muchos objetivos? Hay diferentes alternativas. Por ejemplo, existen las técnicas de programación matemática. Estas técnicas funcionan bien porque no están restringidas a ningún número de objetivos. Sin embargo, el problema es que son costosas computacionalmente hablando y solo nos dan una solución cada vez que ejecutamos el algoritmo. Es decir, si queremos, igual en este proceso interactivo con el tomador de decisiones, obtener más de una solución, tenemos que ejecutar la técnica matemática y eso es costoso. Existen también los algoritmos evolutivos. Esta clase de algoritmos son poblacionales, es decir, que en una sola ejecución del algoritmo podemos obtener una aproximación completa al conjunto de soluciones que queremos. Y estos funcionan muy bien para problemas con 2, 3 objetivos, 4 tal vez. Sin embargo, cuando el número de objetivos aumenta, nos enfrentamos a varios problemas. Entre ellos, es como ya les comenté, el conjunto que queremos aproximar es demasiado grande y necesitamos muchos puntos. ¿Qué han tratado de hacer? Por ejemplo, han utilizado estos algoritmos con un tamaño de población muy grande. También nos enfrentamos a otro problema, que es que el número de soluciones incomparables una con otra también aumenta conforme el número de objetivos aumenta. Entonces han tratado de darle la vuelta utilizando relaciones diferentes de dominancia, utilizando lógica difusa, por ejemplo. O otras técnicas son, por ejemplo, la reducción de dimensión, buscan correlaciones entre los objetivos y se enfocan en ellos. O bien se enfocan únicamente en calcular algunas regiones del frente de Pareto. Algunos métodos son interactivos, es otra opción. Sin embargo, yo me enfocaré en lo que son los métodos de continuación. ¿Qué es un método de continuación? Bueno, suponemos que tenemos una región de interés, puede ser una curva, como en este ejemplo, y necesitamos un paso del predictor. El paso del predictor, por ejemplo, partiendo de una solución en la curva, en la región de interés, lanzamos una predicción. Por ejemplo, aquí la derivada sería una buena alternativa porque nos da la tangente en este punto. Pero moviéndonos en esta dirección, caemos fuera de la región de interés. Entonces necesitamos un paso del corrector para volver a la región de interés y así sucesivamente podemos ir haciendo una discretización de la región de interés.
¿Cómo se aplica esto al problema de optimización multiobjetivo? Un trabajo fue desarrollado por Hiller-Meyer en 2001 y ellos consideran esta ecuación de aquí como su región de interés, y esta ecuación viene dada por las condiciones de optimalidad de los problemas continuos multiobjetivo. Entonces hace sentido seguir la curva tomando en cuenta esta región de interés. Un hecho muy importante que se demuestra en este trabajo es que el vector alfa, este que está aquí, es normal a la linearización del frente de Pareto en el punto que nos interesa. Más recientemente, 2018, 2014, se propuso un método que se llama Pareto Tracer. La idea es tomar la misma ecuación anterior de Hiller-Meyer, sin embargo ellos separan. Hiller-Meyer explora en el espacio compuesto de X y alfa, y aquí se separan los espacios, hacen una derivada más de la ecuación anterior, y en este caso podemos ver, aquí tenemos un vector mu, si se satisface esta ecuación, la suma de este vector mu debe ser 0. Entonces, si tenemos un vector mu en el espacio de los objetivos cuya suma es 0, podemos encontrar la forma de movernos en esa dirección en el espacio de las variables. Esto es muy importante también para mi trabajo, es una herramienta que utilizo bastante. Y estas son las ecuaciones que se utilizan. Tomando como base este trabajo, yo desarrollé en la maestría el Pareto Explorer. El Pareto Explorer parte de una solución óptima, y de lo que se trata es, bueno, la primera fase de este método es encontrar la solución óptima, y la segunda fase es la exploración en diferentes direcciones con base en lo que el tomador de decisiones quiera. Podemos explorar en objetivos, en variables, en espacio de pesos y un par de movimientos más. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos una solución óptima inicial, suponiendo que el tomador de decisiones se quiere mover en esta dirección de acá. Lo que hacemos es, recordando que el vector alfa que estaría aquí, sabemos que es normal al frente de Pareto en este punto, podemos calcular la linearización del frente de Pareto en este punto. Entonces proyectamos esta dirección, que es en la que se quiere mover el tomador de decisiones, en nuestra región que sabemos cómo movernos. Posteriormente calculamos el vector mu, suma 0, asociado a esta dirección, y calculamos el movimiento utilizando las ecuaciones del Pareto Tracer. Entonces, esta idea pues, nos sirve también en el espacio de las variables de decisión. Hay un resultado importante en el Pareto Tracer que nos da esta relación, es posible hacerlo. Entonces también, si el tomador de decisiones quiere reducir esta variable, podemos hacer lo mismo, calcular la linearización en este punto, pero en este caso en el conjunto de Pareto, y movernos en la dirección, que quizás no es la dirección en la que el tomador de decisiones realmente se quiere mover, pero es la más cercana en la que nos podemos nosotros mover. Otro tipo de movimiento es el movimiento en el espacio de los vectores de peso. ¿Cómo se puede ver esto? Pues si nosotros tenemos preferencias, podemos decir cada objetivo vale, no sé, un porcentaje que tiene que sumar 1. La diferencia de cuando cambiamos, le damos otra ponderación. La diferencia entre estos dos nos da un vector alfa, que es lo que tenemos aquí. Pero más aún nos da un vector mu porque la suma de estos es 0. Y nosotros ya sabemos cómo movernos si tenemos un vector con estas características. Y bueno, hasta aquí esto es un poco de lo que se ha hecho y lo que hice yo en la tesis de maestría. Pasaré al primer avance en mi tesis de doctorado, que son algunas extensiones de este método Pareto Explorer para problemas de optimización todavía continuos. Nos surge la pregunta de qué pasa si el tomador de decisiones tiene algunos puntos de interés, que dice, bueno, estos me convencen, y ahora no solo yo quiero explorar en una dirección, quiero explorar el vecindario completo de soluciones que hay alrededor de este punto, a ver si alguna me convence más. Entonces podemos hacer esto con algunas técnicas. Por ejemplo, si nos vamos a calcular estas direcciones que están bien distribuidas en un espacio, el problema se reduce al problema de encontrar puntos bien distribuidos en una esfera, en una hiperesfera, se aumenta la dimensión. Este es un problema que está abierto, entonces hay diversas aproximaciones. Nosotros ocupamos una que se basa en un problema de física, que es utilizando cargas eléctricas. Se supone que cada una tiene la misma carga y resolviendo un problema de minimización escalar, pues obtenemos la distribución con la que podemos obtener resultados de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un punto y queremos 3 soluciones alrededor. Aquí el tomador de decisiones no nos dice a dónde se quiere mover, nos dice cuántas soluciones alrededor del punto de interés él quiere. Entonces, por ejemplo, aquí nos dijo 3, ¿no?
y podemos encontrar la forma en que nos tenemos que mover en las variables de tal forma que obtengamos una distribución uniforme en los objetivos. Obviamente pues no va a ser uniforme en las variables, pero en los objetivos sí se logra tener la mayor uniformidad posible. Si nos comparamos con algunos métodos parecidos del estado del arte, podemos compararnos por ejemplo con el RMSGA2, que es un método que utiliza puntos de referencia. La gran ventaja que nosotros tenemos y que este método no tiene es que, por ejemplo, igual le damos los mismos puntos de referencia, el algoritmo obtiene soluciones sin duda cercanas a estos puntos, pero aquí no tenemos realmente un control de dónde va a estar su distribución, ni cuántos vamos a tener, ni qué tan bien distribuidos van a estar. Entonces, bueno, las comparaciones son un poco injustas en este sentido. Y también podemos hacer lo mismo utilizando las herramientas que tenemos en el espacio de las variables. Es decir, si yo tengo un punto que me interesa su valor en las variables, quiero ver qué hay alrededor sin que pierdan la optimalidad. Entonces, aquí yo aplico el método que tengo, pero en las variables. Entonces, aquí podemos ver que tenemos diferentes puntos, diferentes números de vecinos que quieren tomar decisiones. Y pues sí, su imagen aquí ahora no es uniforme, pero tenemos uniformidad en las variables, que es algo que pues realmente ningún método puede hacer. Esa es una ventaja del Pareto Explorer. Siguiendo con problemas continuos, un punto de interés para el tomador de decisiones por lo general es el que se conoce como la rodilla del frente de Pareto. Matemáticamente este punto está definido de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, más adelante lo veo. Para los objetivos tenemos el fenómeno F2, calculamos esto que se llama el achín, tomamos, y de aquí podemos ir tomando puntos sobre esta achín, y calculamos la distancia de tal forma que le peguemos a esto que es el frente de Pareto. Nos quedamos con la máxima, T, en este caso es T, y entonces este punto es la rodilla. Nosotros podemos utilizar el Pareto Explorer para llegar a la rodilla. Por ejemplo, si partimos de este punto y nos movemos en la misma dirección de la normal, a la chi, calculamos una iteración, otra iteración y finalmente llegamos aquí. Si nos damos cuenta, si nos quisiéramos mover en esta dirección, calculamos la linealización del frente y la proyección es 0. Eso quiere decir que no hay más movimientos posibles, entonces ahí nos detenemos. Eso quiere decir que con el Pareto Explorer podemos encontrar también la rodilla del frente de Pareto. Esto está en la tesis del teorema, que nos dice que si X es un punto de Karuch-Tucker, el problema de optimización multiobjetivo, esto está relacionado con las condiciones de optimalidad. Entonces, si nos movemos en la dirección de la normal, existe un T, el tamaño que les dije que es el máximo, y un beta, que es el pequeño achín, tal que esta combinación de puntos es un punto de Karuch-Tucker del problema que define el achín, la rodilla según la definición de Das. Esta es otra aplicación del Pareto Explorer que desarrollamos en esta tesis. Y bueno, es importante probar este método para resolver un problema del mundo real, ya que nos interesa la toma de decisiones. Este trabajo fue desarrollado en conjunto con el doctor Alvarado Iniesta, de la Autónoma de Chihuahua, que en paz descanse, y él nos dio un problema que era continuo porque es una máquina que tenía que calibrarse para controlar el proceso de inyección de plástico. Teníamos 4 variables: el tiempo de empaque, la presión de empaque, el tiempo de enfriamiento, el tiempo de fusión, perdón, temperatura de fusión, y impactaba en diversos objetivos. El warp, que es el exceso de plástico que tienen algunos productos. Por ejemplo, si es un soldadito de juguete que se le va a dar a un niño, igual no importa mucho que tenga exceso de plástico, pero si es una pieza que se va a usar en la industria, pues esos excesos son malos. Hay diferentes objetivos. En particular les interesaba el tiempo de ciclo porque impacta directamente en cuánto tiempo está funcionando la máquina y eso les daba impacto en el costo. El problema con esta aplicación es que dependía de un simulador. Tú le metías una configuración de estas 4 variables y te tardaba alrededor de, creo que me dijo 40 minutos más o menos, en darte cuánto valían estos objetivos. Entonces tratar de minimizar esto con un algoritmo evolutivo, con alguna otra técnica, va a ser costoso. Aún así, también nuestras técnicas podrían ser costosas, por lo que hicimos un modelo que fue continuo. En las primeras 4 variables teníamos la variable, perdón, sí, los primeros 4 objetivos. El objetivo 6 lo teníamos exacto,
este también lo aproximamos de forma continua. Este en particular tuvimos que usar redes neuronales para modelarlo porque nuestras observaciones no coincidían tanto con las del simulador. Finalmente aplicamos el método Pareto Explorer y estos son los resultados. Este es solo un caso, en la tesis tengo más casos de esto, pero aquí nos interesaba minimizar. Explico un poco esta gráfica. Los mejores valores de cada función las minimizamos por separado, están en la periferia de este círculo. Un peor valor está más cercano al centro del círculo. Entonces aquí empezamos en este punto y quisimos minimizar F5, lo logramos. F1 también mejoró poco y era F6. No se logró, pero también hay que tomar en cuenta, recordar que los objetivos muchas veces están en conflicto. Entonces, aunque para algunas aplicaciones sí que podría ser posible mejorar los tres al mismo tiempo, a lo mejor sacrificando el valor de otros objetivos, en este en particular no fue posible minimizar los tres objetivos que queríamos a la vez. Aquí tengo los resultados numéricos de mi configuración inicial. Este es el valor del simulador que ellos tenían, el que les comento que tarda 40 minutos en dar la respuesta, y este es el valor de nuestro modelo. Como les comentaba, esta función sí la teníamos exacta, y bueno, al final los resultados que obtuvimos podemos ver que tienen un valor bastante parecido. Entonces, bueno, eso nos dice que pues sí, el Pareto Explorer efectivamente es capaz de resolver problemas de aplicación del mundo real, y es importante para nosotros probarlo porque pues, las comparaciones con otros métodos es un tanto difícil de hacerlas con este enfoque. Bueno, esto fue todo lo que hice en relación al problema continuo. Luego pasé al problema de optimización con diferentes condiciones de suavidad. Me enfoqué en dos particularmente: el problema discreto, un poco más general, y el problema lineal. Para ambos utilicé la misma herramienta, que es esta función de escalarización, que tiene algunas propiedades bastante interesantes. Entre ellas, por ejemplo, necesitamos un punto de referencia para usar esta función, unos pesos. Entonces, queríamos conservar la idea del algoritmo Pareto Explorer. Entonces, partiendo de la solución inicial, nos queríamos mover en una dirección. Entonces lo hacíamos, pero ahora esta dirección nos definía un punto de referencia. Y después, tratando de resolver la función de escalarización de Chebyshev, regresábamos al frente de Pareto. Esta es una idea de movimiento con un tipo de continuación, aunque no lo llamaríamos así, pero que hicimos conservar esa idea. Entonces, entre las propiedades interesantes de la función de escalarización de Chebyshev es que no importa si el punto es factible o no factible. Por ejemplo, aquí tenemos un punto factible y aquí tenemos un infactible. De ambas formas, esta función nos permite regresar al frente. Entonces, lo único que nos faltaba era tener una forma adecuada de resolver la función. Tratamos como instancia el problema de la mochila en nuestro objetivo y tratamos dos variantes. El primero era con un algoritmo genético, pensando que el problema que queríamos resolver era un problema escalar, finalmente era la función de Chebyshev. Nos dimos cuenta que los resultados no son tan buenos. Aquí tengo este que está aquí en negro, es el mejor frente conocido. Nosotros partíamos de un punto, nos queríamos mover para acá en este caso. Sí calculábamos bien el punto de referencia, pero ya después pues, nos quedábamos lejos. Y utilizamos después el algoritmo MOEAD y nos dimos cuenta que aquí sí lográbamos llegar más cerca del frente. Entonces, pues aquí dependemos mucho de la forma de resolver la función de escalarización. Para el problema lineal no tenemos este problema porque podemos utilizar el método simplex. No voy a entrar en detalles sobre el problema lineal por cuestiones de tiempo. Basta decir que hay una función lineal, se puede hacer la transformación de la función de Chebyshev al caso lineal, de tal forma que todo se siga conservando lineal y poder usar el método simplex. Aquí solo es un resultado numérico, nos damos cuenta de que efectivamente igual con este enfoque pues sí podemos llegar al conjunto, al frente de Pareto. Aquí el frente de Pareto está en verde, aquí igual utilizamos nuestro enfoque. Entonces, esto fue lo que hice con relación a la extensión a problemas con diferentes tipos de suavidad. Continúo ahora un poco con lo que tiene que ver con encontrar una primera solución óptima inicial. Para esto se utilizó los algoritmos. Bueno, recordando que el método Pareto Explorer necesita dos fases. La primera es encontrar una solución óptima inicial, la segunda es la fase de exploración,
quisimos hacer algo parecido, pero ahora con el método Pareto Tracer. ¿Por qué? Porque el método Pareto Tracer también tiene algunos problemas. Entre ellos que es un punto inicial, te puede dar una región conectada del frente, pero si el problema tiene diferentes regiones desconectadas, necesitamos un punto en cada una de ellas para poderlas calcular. Entonces, pensando en también hacer una extensión de este método, decidimos hacer un two-stage, en el que la primera fase era utilizar un algoritmo evolutivo para tratar de encontrar puntos bien distribuidos en el frente de Pareto, y la segunda etapa era con el método Pareto Tracer tratar de calcular, de aproximar de la mejor forma posible el frente de Pareto. Entonces, el algoritmo evolutivo que teníamos que utilizar tenía que satisfacer algunas características, no tenía que ser tan costoso, no nos tenía que arrojar tantos puntos, porque pues, nuestra idea era calcularlos con el método Pareto Tracer, no que el algoritmo por sí mismo pudiera calcular. Entonces, aquí tengo algunas comparaciones, pero sí podemos comparar contra otros algoritmos del estado del arte. Consideren este GA3, el GD3, el CMUAD y el MUADD. Aquí en los experimentos utilizamos a estos algoritmos. Para el caso de los objetivos les dimos 20.000 evaluaciones de función, mientras que para nosotros les dábamos 15.000 a nuestro algoritmo evolutivo y 5.000 al Pareto Tracer para que pudiera calcular el resto que le faltaba. Mientras que para 3 objetivos dimos una tolerancia de 150.000 evaluaciones de función para los algoritmos evolutivos. Para nuestro algoritmo particular dimos solo 100.000 y 50.000 para el Pareto Tracer. Estos son algunos resultados numéricos. Algo importante también es que, aprovechando que el método Pareto Tracer es bueno trabajando con restricciones de igualdad, probamos con algoritmos evolutivos y con problemas que también pudieran trabajar con este tipo de restricciones. Nos dimos cuenta de que las restricciones de igualdad, las funciones de prueba son escasas. Entonces, para este trabajo propusimos algunas, propusimos 3. Esta estaba, pero le pusimos solo una restricción. En realidad propusimos 3. En la tesis tenemos la demostración del frente teórico de estas dos. Estas están pendientes. Y bueno, entonces aquí podemos ver de toda la población final cuántos de ellos fueron factibles y el valor del indicador. Utilizamos el indicador de pi. ¿Por qué? Porque nos mide que están diferentes un conjunto de otro. Y pues si teníamos los frentes de estos conjuntos, pues era adecuado usarlo. Estos son los resultados numéricos y en las gráficas tenemos esto. Entonces, aquí tenemos un problema que es desconectado. Como les comentaba, si usáramos solo el Pareto Tracer, si tuviéramos un punto aquí, nos calcularía solo este pedazo. Y así sucesivamente, pero gracias a que el algoritmo evolutivo nos da un punto en cada una de estas regiones, podemos reconstruirlo todo. A los algoritmos con los que comparamos, pues les va más o menos bien. Igualmente somos mejor en este caso. Este es un problema de 3 objetivos. Igual podemos ver que las soluciones que obtienen los otros algoritmos no son tan buenas. Nosotros con el Pareto Tracer podemos reconstruir en mejor medida el frente de Pareto. Perdón, en la tabla, aquí nos damos cuenta de que al menos en este problema sí perdemos. Este fue el mejor. Y la razón es que, bueno, el algoritmo evolutivo pues no logró, en el promedio no logra siempre encontrar puntos aquí y aquí. Tenemos casos donde sí, pero aquí estoy graficando la solución que está en la media de todas las soluciones. Entonces, a veces sí podemos encontrar todo en la región, a veces no. Esta es la solución que está en la media y en general este algoritmo le gana. Pese a que no tiene tantos puntos aquí, al tener un poco más de este lado, pues su valor de indicador es mejor. Es lo que se ve reflejado en la tabla. Bueno, ya exploramos un poco continuo, discreto, cómo se calcula la solución inicial, y ahora nos pasamos a explorar el espacio de decisiones. ¿Por qué es importante esto? En un artículo de Rudolph hay una clasificación de frentes y conjuntos de Pareto. La más común es que una región del conjunto de Pareto, que el conjunto de Pareto esté solo en una región de las variables y que ésta mapea a una región del frente de Pareto. Es una relación 1 a 1. Es el tipo 1 de problemas. El tipo 2 es que una región del conjunto de Pareto mapee a diferentes regiones del frente de Pareto. Esos son los tipo 2.
Los tipo 3, que son como los que me interesan, es que tenemos dos regiones del conjunto de Pareto que mapean el mismo frente de Pareto. Y los tipo 4, pues es que varias regiones del conjunto mapean a varias regiones del frente de Pareto. Para los tipos 1, 2 y 4, los algoritmos evolutivos por lo general no tienen problema. ¿Qué pasa con los tipo 3? Que la mayoría de los algoritmos evolutivos se fijan solamente en la calidad del espacio de las variables o del frente de Pareto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una aproximación de este tipo? Bueno, aquí un algoritmo o un indicador te diría que las 4 son exactamente iguales. Pero podemos tener varios casos, que solo tengamos puntos aquí, de tal forma que estamos perdiendo las variables de esto, que pueden ser importantes en el proceso de toma de decisiones. Puede ocurrir este caso también, algo así. Y lo que nosotros buscamos es tener soluciones de este tipo, donde tengamos soluciones tanto bien distribuidas en el frente de Pareto como bien distribuidas en el conjunto de Pareto. Entonces, la propuesta que hicimos para obtener esto se recibe el nombre de variation rate. Aquí está el ejemplo gráfico. Aquí vamos a suponer que estos tres puntos están a una distancia cercana de este punto de referencia z. Y aquí estas son las variables. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, tomo el promedio de distancia de este punto con respecto a estos dos. Nos damos cuenta que su promedio debe ser más grande porque estas distancias son mayores. En cambio, si yo calculo el promedio de distancia de este punto con respecto a este y con respecto a este, tengo una chica y una grande. Entonces el promedio va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si hay un algoritmo evolutivo que quisiera de estos tres seleccionar dos, si solo nos fijáramos en el valor que tiene el punto de referencia, podemos escoger cualquiera y podremos perder esta solución. Con el variation rate trata de favorecer las que tienen mayor promedio en distancia en las variables. ¿Cómo hago esto? Depende realmente del algoritmo evolutivo en el que yo introduzco esta heurística. Por ejemplo, en el estudio que hice para la tesis, tomé quizá los 4 algoritmos más representativos, el NSGA2 como algoritmo basado en dominancia de Pareto, el algoritmo MOEAD como basado en indicadores, el algoritmo SMSMOA como basado en indicadores, y el algoritmo NSGA3 como el único de estos que realmente está más enfocado a trabajar con problemas con muchos objetivos. Dependiendo del caso, por ejemplo, el MOEAD descompone el problema en varios problemas escalares, trata de reducir el valor de cada uno de estos problemas. Entonces tenemos que para él menor valor es mejor. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Bueno, divido entre el promedio de distancias, de tal forma que el individuo que tenga mayor promedio de distancias va a tener un menor valor y se sigue conservando el espíritu del MOEAD. ¿Qué pasa con NSGA2, por ejemplo, que prefiere individuos con mayor crowding? Pues aquí yo no divido, aquí yo multiplico, de tal forma que igual favorezco a los individuos que tienen mayor promedio de distancia en las variables y no cambio la esencia del algoritmo. Y sigo favoreciendo, entonces me fijo de esta manera, sí favorezco a los que tienen ventaja en variables, pero sin perder de vista el valor de los objetivos. Entonces aquí son algunos resultados numéricos que obtuve. Estas funciones que están aquí son funciones de prueba del tipo 3, no hay muchas tampoco, que rescatamos algunas de la literatura. ¿Y qué es lo que quise mostrar aquí? Mostré el algoritmo standalone de cada uno de estos, o sea, sin variation rate, sin nada, en cada una de estas funciones, y me comparé con su versión con el variation rate agregado. Calculé el valor del indicador del CAPI tanto en objetivos como en variables. Lo que mostraba aquí es que no pierdo realmente calidad en la aproximación obtenida en los objetivos, y al contrario, gano, en el mayor de los casos gano, si se puede ver aquí cuando mido las variables, casi siempre gano. Eso es lo que quería mostrar aquí, que sin perder calidad en los objetivos, mejoro la aproximación de las variables. ¿Cómo se ve esto en general? Bueno, un algoritmo evolutivo pues podría obtener solo esta parte y su aproximación en el frente seguiría siendo buena. Nosotros pues ya obtenemos más puntos, más de las regiones desconectadas de las variables, y la aproximación no pierde calidad. Como les comenté hace rato, nos dimos cuenta de que las restricciones de igualdad, los problemas con restricciones de igualdad eran escasos en la literatura. Entonces propusimos un benchmark de funciones de prueba con restricciones de igualdad. ¿Cuál es la idea de este benchmark? Bueno, nosotros tomamos, nuestras restricciones van a ser todas esferas, hiperesferas en este caso, que viven en dimensión menor en la que
en la que están. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo que es un objeto de dimensión 1 que vive en un espacio de R3. Nuestras restricciones de esferas tienen estas características. ¿Y cómo las usamos? Cada una de estas restricciones las intersectamos de tal forma. Podemos ver que la intersección de dos esferas es una esfera, por ejemplo, aquí tenemos dos esferas de dimensión 2, dos S2, y la intersección de ellas es un S1, que es el círculo. Podemos hacer esto en mayores dimensiones, intersectando tantas esferas como queramos, de la forma adecuada, de tal forma que caigan en el espacio que nosotros queremos. Esto fue lo que hicimos para proponer este conjunto de funciones de prueba. Ya lo que les expliqué, o sea, nosotros empezamos con una esfera de dimensión K-3, que es el número de objetivos. Usábamos la intersección, nos daban la K-2, luego está una de K-2, la volvemos a intersectar, tenemos una de K-1, y así nos vamos hasta que, pues, dependiendo, podamos tener tantas restricciones como objetivos nos lo permiten. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo se ve esto en general. Si tenemos tres funciones objetivo y queremos una restricción, esta es la forma que tiene que tener, solo se puede de esta manera. Si tenemos cuatro funciones objetivo, ya podemos tener una o dos restricciones, donde tienen esta forma. Y bueno, dependiendo, estamos restringidos al número de objetivos, entonces, pero en general tienen esta forma. Nosotros utilizamos el benchmark de TLZ porque el conjunto de solución de este conjunto de prueba es un hipercubo. Entonces, una vez que lográbamos que nuestras esferas cayeran en este hipercubo, pues teníamos inmediatamente la solución también. Incluso también en la tesis está la demostración de analítica de todos estos conjuntos. Tenemos el conjunto de Pareto analítico para cada una de estas funciones de prueba. Aquí les menciono, solamente puse dos, en la tesis hay 6 más. Y estas son la forma que tienen estas restricciones. Igual aquí, para validar que nuestro benchmark sea difícil, pues probamos con algunos algoritmos del estado del arte, entre ellos el SGA2, el SGA3, el MoDD y GR3, utilizando el Platemo, que es una plataforma hecha en MATLAB. Igual, probamos para diferentes valores de evaluaciones de función, desde 50.000 hasta 500.000 evaluaciones de función. Obtuvimos los siguientes resultados. Estas son para la de TLZ1, el quality de TLZ1 y el quality de TLZ2. Para 100.000 y 150.000 evaluaciones de función. Tenemos tres variables y solo una restricción. Tal vez los valores del indicador no dicen mucho. Nos damos cuenta de que al final casi todos son factibles. Pero ¿cómo se explica esto? Por la construcción de nuestros problemas, el conjunto de Pareto realmente es este círculo que está aquí, pero todo el hipertubo que está ahí, bueno, en este caso es el tubo, todo el tubo es factible. Entonces muchas de las soluciones que generan los algoritmos evolutivos se quedan atrapados aquí porque los algoritmos evolutivos primero tratan de satisfacer la factibilidad y luego tratan de buscar la optimalidad. Entonces muchos se quedan aquí y ya no pueden bajar realmente a lo que es el conjunto real. Otros que sí lo logran, pero pues tienen una distribución muy pobre. Aquí tengo su imagen de estos. Aquí pues todos los puntos que están en el tubo, pues ya cuando su imagen pues ni siquiera se ve, o sea, están demasiado lejos del frente de Pareto. Y acá pues sí vemos que sí llegan, pero pues la distribución no es realmente la mejor. Pasa lo mismo con un problema de 4 dimensiones y una restricción, que aquí ya se va a ver una superficie. Igual tenemos valores indicadores, en algunos casos bastante grande, en algunos es pequeño, pero es también pequeño porque nuestro espacio donde están definidos es chico. Entonces, pues, igual, esto es como se ven las variables. Aquí, aunque aparezca que hay muchos puntos aquí, pasa lo mismo. O sea, sí están ahí, pero hay muchos proyecciones que ya no pude poner aquí solo puedo graficar tres variables, pero en las proyecciones sí se ve, ¿no?, que están muchos puntos ahí atrapados. Ocurre lo mismo cuando yo grafico la imagen, pues los puntos realmente no están en el conjunto de Pareto. Y los que sí llegan, pues su distribución no es buena. Entonces, tenemos un buen benchmark que pues esperemos que pueda captar el interés de los investigadores en tratar de resolver este tipo de restricciones. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, la principal aportación de mi tesis es el desarrollo del... bueno, primero es en el área de la optimización con muchos objetivos. Después, pues es realmente el framework del Pareto Explorer, ¿no? Y aquí pues propusimos este framework
Además propusimos un algoritmo que puede calcular algunas soluciones buenas iniciales. Además proporcionamos un algoritmo que puede mantener diversidad en el espacio de las variables, además del Nacho-Bergman y de las extensiones a problemas con diferentes tipos de suavidad. Entonces, como conclusiones, nos damos cuenta de que este framework es capaz de calcular lo que el tomador de decisiones quiere para valores moderados del Fourier subjetivo. Para el caso continuo es bastante bueno, para el caso discreto vamos a pueden hacer algunas cosas. Y bueno, tenemos resultados bastante prometedores que pues esperemos que lleven el estado del arte en esta dirección. Como trabajo futuro, nos resta un poco trabajar con lo de la rodilla. Tenemos algunos resultados teóricos, pero faltaría hacer comprobaciones numéricas un poco más exhaustivas. Y cuando estamos trabajando ya con problemas con diferentes tipos de suavidad, nos damos cuenta que dependemos mucho de la aplicación. Entonces, trabajar con más problemas y con diferentes estrategias de búsqueda local también sería lo adecuado. Y finalmente nos dimos cuenta con lo de las variables de decisiones con el benchmark, de que también sería bueno desarrollar operadores que nos permitan ya sea explorar también las variables, porque el variation rate lo único que hace es conserva las que están en regiones poco visitadas, pero no las genera por sí mismo. No sería bueno que existieran operadores que trataran de crear diversidad en variables y también operadores que nos permitan trabajar con problemas con restricciones de igualdad. Y bueno, estos son los resultados de publicaciones de esta tesis. Son 6 artículos de la revista JCR, son 2 que tengo de primer autor. En otras revistas tengo 3 artículos, tenemos el primer autor. Tengo un premio que fue un segundo lugar en el Congreso EMO de este año. Tenemos otros 4 artículos en congresos y 4 libros de texto que están en impresión, están aceptados. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Thank you. No questions or comments? We start with Adriana. Gracias. Muchas felicidades por tu trabajo. A mí me ha gustado mucho esto lo que has hecho. En el problema del modelo de inyección de plástico, Sí. ahí tienes 4 variables y 7 objetivos. ¿Eso no degenera la geometría de tu problema? ¿Y qué complicaciones puede tener tu método para explorar con estas geometrías diferentes, ¿no? Y también, si nos puedes comentar un poco acerca de las suposiciones, en qué casos concernientes a la dimensión diferenciable de las funciones es aplicable tu método. Sí, es cierto, aquí aunque tengamos 7 funciones objetivos, es cierto que por las variables nuestro espacio no podría ser mayor que 4. Entonces, en principio, una de las suposiciones del Pareto Explorer es que tenemos más variables que funciones objetivo. Aquí no pasa, sin embargo, el método se comportó bien. Puede llegar a tener problemas numéricos, que era lo que también, porque no podemos garantizar, por ejemplo, el método funciona para puntos regulares, es decir, que la dimensión, el rango de su jacobiano sea K-1, donde K es el número de funciones objetivas. Aquí claramente es menor, tendría que ser 6, y aquí lo tenemos en 4, tal vez, si es que no está en alguna región en la frontera, donde sería incluso menor. Pero también, internamente, o cosas que ya son más del Pareto Explorer, que desarrollé en maestría, nos fijamos en el vector alfa. Y entonces, ese vector alfa pues nos dice, cuando es 0, nos dice que esa función objetivo como tal no está muy presente, no está jugando. Entonces, también las vamos descartando dentro de todas las ecuaciones que tengo, no las tomo en cuenta para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de problemas numéricos que podemos tener. Y con respecto a qué necesita, pues necesita que las funciones sean doblemente diferenciables, un punto regular, que como vemos a veces, eso es lo que se supone para que toda la matemática funcione, podamos demostrar cosas, pero en la parte numérica, pues haciendo este tipo de trucos, por así decirlo, de considerar solo las funciones que estén presentes con base en el valor del vector alfa, pues sí podemos, es una especie de reducción de dimensión
no de forma explícita, pero sí es lo que hacemos. Entonces le damos eso, un punto regular. También suponemos que las quicenas son regulares, que la suma de esas quicenas es regular, pero igual no tenemos control sobre esas cosas que suponemos. E igual si hubiéramos tenido problemas aquí, pues seguramente estaban por ese lado, pero pues afortunadamente pues, el problema se logró resolver bien solo con estas pequeñas variaciones. Porque tal vez explora solo una partecita del espacio, ¿no? Sí. Y por ahí va mi segunda pregunta. Entonces, bueno, el Pareto Explorer nace para problemas continuos. ¿Cuál sería, así como en secuencia de pasos, una forma de... porque tú abordas también problemas discretos. ¿Podrías decirnos, a manera general, cuáles serían los pasos para aproximarnos a un problema discreto con esta, digamos, la filosofía del método? Porque pues ahí a lo mejor no vas a tener las condiciones de doble diferenciabilidad y demás, así como lista de pasos. Por ejemplo, un problema de minimización de rutas en una gráfica. Si yo quisiera aplicarlo, algo así, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué le voy a pedir al problema? Sí, el primer paso, si queremos conservar la esencia, es partir de una solución buena. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, para este tipo de problemas existen a lo mejor algoritmos voraces, de alguna forma tenemos que encontrar una solución. ¿Y verificas que sea regular? Aquí no hay forma de hacer eso. O sea, porque era uno de los puntos, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, para problemas discretos no hay forma de hacer eso. Tenemos que confiar en que la solución que tenemos es buena, que es una buena aproximación. Y entonces, conserva. ¿Qué significa buena? ¿Qué significa buena? ¿Factible? No, pues tiene que ser factible, sí, ¿verdad? Pero buena que pues realmente mejoremos. Si tenemos tal vez, partiendo que es un problema real, ¿no? A lo mejor ya el tomador de decisiones tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Esperando que tal vez sí, algún algoritmo, ¿verdad? Alguna estrategia que logremos mejorar lo que él tiene, podemos decir que al menos es Lo más suficientemente bueno. Okay. Y luego, teniendo esa solución inicial, vamos otra vez con el tomador de decisiones y le preguntamos qué es lo que tú quieres ahora, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, quiero reducir esto y esto. Y entonces con eso, retomando un poco el enfoque que utilicé con los problemas discretos, entonces más o menos era aplicarlo, porque esto finalmente con el problema de la mochila fue discreto. Tenemos una solución que idealmente es óptima, realmente no tenemos forma de verificar. Le preguntamos al tomador de decisiones qué quiere, con eso calculamos un punto de referencia y tratamos de resolver ahora Chebyshev, igual con alguna estrategia que puede ser un algoritmo inductivo. Como vimos aquí, depende mucho el problema, el solucionador que tendríamos que utilizar para resolver la función de Chebyshev. Creo que aquí le fue bien al 9 porque el problema de la mochila funciona bien para este. Si tuviéramos uno para el que el algoritmo genético, un problema para que el algoritmo genético fuera bueno, seguramente pues ahí tenemos un resultado. Entonces lo que necesitamos también es un buen solucionador para esto, ¿no? Que nos permita de alguna forma tratar de seguir estos movimientos, ¿no? Predecir y tratar de regresar a las soluciones y así de manera interactiva hasta que el tomador de decisiones pues, esté satisfecho. Y la ventaja de utilizar tu método en este problema en particular discreto sería... por ejemplo, si lo quisiéramos resolver con algo de un objetivo, trataría de encontrar una gran cantidad de soluciones. Si el espacio de búsqueda es grande, no podemos garantizar, es incluso muy poco probable que el ideal tomador de decisiones lo que él realmente está buscando, y gastaría mucho más en tratar de resolverlo todo, visto como cada una de las funciones. A nosotros que hacemos lo reducimos a un problema escalar y lo vamos resolviendo, pero ya guiados por lo que el tomador de decisiones quiere. Pues sí, es un poco más barato también utilizar este enfoque. Pero es mucho pues sí, tenemos a alguien que tenga una idea de lo que quiere. Y sobre todo para muchos objetivos funcionaría muy bien. Okay. Ya, muchas gracias. Pues fue bastante trabajo el que hiciste. Lo veo que está distribuido en diferentes partes, queriendo atacar diferentes tipos de problemas. Me queda un par de dudas con respecto al análisis de resultados. Y bueno, la primera que veo cuando haces la comparación en las zetas de test, utilizas delta pi, ¿no?, para comparar. Sí. Ahí tu frente de referencia fue el que usaste.
Para calcular el delta pi. En estas, bueno, para todas ellas tenemos el conjunto analítico. Y estas que son aquí las sectas de T, las que nosotros propusimos, lo demostramos analíticamente y utilizamos otras que ya por el tamaño no puse aquí, en la tesis hay más funciones. Unas de ellas son las C, sectas de T, que también tenemos el conjunto de Pareto y el efecto de Pareto, porque aquí coinciden el conjunto de Pareto de estas funciones es el mismo con y sin restricción. Entonces teníamos esas aplicaciones y podíamos utilizar el delta pi porque conocíamos decidimos las referencias de cada uno de estos problemas. Por eso. ¿Y cómo calculas ese delta pi? ¿Qué soluciones son las que utilizas? ¿Son factibles? Primero descartamos todo, por ejemplo aquí no hay valor, porque solo tomamos las que son factibles. Entonces, ahí lo cambié un poco ya cuando utilicé las de Nivelman. Aquí como sí comparé contra el algoritmo del estado del arte, queríamos de alguna manera mostrar que nuestro era mejor. Tenía sentido hacerlo de esta manera. Y aquí el problema es que no podemos poner un valor de delta pi, como dices, también de qué tan diferentes son los conjuntos, ¿no? Entonces, va a depender del conjunto, ¿qué valor? No podemos darle un valor arbitrariamente grande, no. Caso contrario, por ejemplo, el hipervolumen. En el hipervolumen podemos decir que las soluciones factibles no contribuyen al hipervolumen, si es cero, ¿no? Y si aquí igual no tuviéramos ninguna factible, pues le pondríamos cero, el hipervolumen cero. Pero aquí no podemos dar un valor arbitrariamente grande porque no sabemos nada sobre el valor de delta pi en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando tuvieras, por ejemplo, un conjunto de soluciones factibles que te proporciona un algoritmo sea mayor que otro? ¿No influye la cardinalidad del conjunto a la hora de calcular el delta pi? No, las fórmulas que usamos para delta pi hacen que no se refiere tanto en ese sentido. Obviamente el valor va a ser peor porque son menos soluciones, pero tiene que ver un poco más porque pues, claramente estarían distribuidas serían menos densas, ¿no? En el conjunto que vamos a utilizar. Por lo mismo el valor de indicadores pues decaía, pero no es tanto por que afecten tanto no la cardinalidad, sino que claramente al tener menos pues estarían distribuidas peormente, ¿no? Pobremente comparado uno con el otro. Sería bueno como que investigar, ¿no? Hacer estudios para medir mejor el performance, ¿no? Sobre el variation rate mencionas un punto de referencia. ¿Ese punto de referencia cómo es cómo lo calculas? No, ahí depende, eso solo fue para ilustrarlo, pero en general depende del algoritmo. Por ejemplo, para el MOADE, te agrupa, lo primero que hace el MOADE es, divide en vecindarios con respecto a los pesos. Si ya tenemos nuestro vecindario, y cada uno de estos se compara con el valor cada uno le da un peso, entonces, de todos ellos, ¿quién es mejor? El que tenga el mínimo valor con respecto a la función de escalarización. Entonces, para nosotros, yo calculo el valor promedio en las variables de este vecindario y lo divido. El valor de la función de escalarización entre el valor promedio en la distancia de cada uno de estos. De tal forma que favorezco al que es más diferente en variables. Entonces, ahí no necesito un punto de referencia. Por ejemplo, para el NSGA3 es parecido, porque ya ves que tienes como rayos y tratas de minimizar la distancia de los puntos a esos rayos, es parecido, o sea, tomo los individuos que están cercanos a este rayo, estos son como a los que le saco el promedio en distancia y igual divido. Cuando tengo que ver, por ejemplo, en el NSGA2 o en el SMSMOA, ahí ellos favorecen el que tiene mayor crowding o el que tiene mayor valor de indicador, ¿no? el que descarta, en el caso del SMSMOA, el que tiene menor. Entonces, igual, como agrupa, igual por lo del crowding, tomo a esos últimos que agrupo, los que están en el último frente que se va a agregar, calculo las distancias promedio de esos, pero aquí los multiplico, porque si dividiera, pues tendría el efecto contrario. Aquí como el algoritmo favorece valores grandes, aquí lo multiplico, el valor promedio lo multiplico, y así ya favorezco a los que son más diferentes en las variables. Pero sí, o sea, puede ser el mismo efecto si tuviera un algoritmo que se basa en un punto de referencia, ¿no? Entonces, tomo las distancias a este punto, me quiero quedar con la mínima, entonces divido entre sus valores promedio en variables. Pero sí depende del algoritmo que yo le quiera introducir esta variation rate. Muy bien. Bueno, ahorita que estamos en los resultados, me parece también interesante, no lo mostraste acá y no sé si fue porque
tuviste malos resultados. Aquí estás comparando C MoeAD y Epsilon MoeAD. Sí. Pero en el benchmark que tú usas, por ahí del slide 50 más para allá, no pones esos resultados. Bueno, mejor dicho, no comparas con esos algoritmos. ¿A qué se debió eso? Un poco, para este fue un trabajo aparte, que fue nos dimos cuenta que necesitabas el benchmark. Ya para el benchmark ya no comparé, incluso porque incluso lo mencioné aquí, que el benchmark, todos los resultados que obtuve aquí fueron con una plataforma que se llama... Platemo, aquí está. Entonces, no comparé contra esos porque no estaban en el Platemo. O sea, no fue tanto porque no tuviera más o mejores resultados. Para el otro trabajo previo, el híbrido del tracer, de hecho nos proporcionaron los códigos. Entonces, no, aquí no fue tanto que le fuera mal, sino que pues decidimos todo hacerlo en función para que también fueran más fáciles de reproducir los resultados. Para incluso tenemos las funciones en línea para que se puedan utilizar con Platemo, de tal forma que nada más llevan las descargas. Por si alguien quiere probar con algún otro algoritmo, pues nuestro benchmark, pero dentro del mismo Platemo. Y si no, pues las puede implementar también, pero al menos ya para con el benchmark nos enfocamos en los algoritmos que venían en el Platemo. Sí, esto porque hay un slide donde pones que por ejemplo, GD3 no puede llegar a la zona factible. Son 3 imágenes. Sí, ¿La puedes sí, poner? llega, pero se queda factible, pero porque toda esa región es factible. Aquí es interesante porque en algunos benchmarks que trabajan con restricciones de desigualdad, hay un muy reciente de SA, difficult to adjustable, no qué problemas, pero define varios problemas, y menciona diferentes tipos de complejidad que hay en las restricciones. Una te dice, bueno, es que a lo mejor está cortada como una barrera que te puede llegar al frente, ¿no? Otra que la región factible es muy chiquita. Y cosas de ese tipo. Aquí nosotros no tenemos eso. O sea, nosotros tenemos camino libre para llegar al frente. Tenemos una región factible muy amplia que al contrario aquí eso le está perjudicando a los algoritmos. Porque se quedan atrapados ahí. De hecho es bastante amplia la región factible, pero ya la región óptima es bastante pequeña. Sí, ahí es donde te digo que parece interesante ver el resultado con los monedas, ¿no? Sobre todo por la función de penalización que usa C MoeAD, ¿no? Pienso yo que eso le ayudaría a bajar rápido. Sí, igual no, le pasa como al NSGA 2 y 3, habría que ver también qué tanto lo pueden distribuir. Porque también esos problemas son un poco dependiendo si le vas aumentando las restricciones, empiezan a degenerar. Creo que también el MoeAD tiene algunos problemas con los pesos para problemas degenerados. Entonces, aunque pudiera que la función de penalización les ayude a bajar, la distribución final, sí, pero sí sería bueno probar a ver qué tan buenos resultados tengo. Y bueno, tengo también, ahorita bien analizando los algoritmos, mencionas tu híbrido, ¿no? Que es variation rate con algunos algoritmos evolutivos y que bueno, lo utilizas para resolver problemas del tipo 3, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué hay con los otros tipos? ¿No probaste cómo se desempeña? Sí, en la tesis probé con TTLZ y WFG. Ajá. Y también, o sea, obtengo en muchos casos el algoritmo solito es mejor, pero no tiene resultados estadísticamente significativos, o sea, no varía mucho. Solo comparé el original contra la versión con el variation rate. Entonces, igual las 30 ejecuciones, comparé, y sí, realmente la mayoría de las veces es mejor. Esa tabla no la puse aquí, está en la tesis, todos están ahí. Pero no es estadísticamente significativo, es más estadísticamente, pero en realidad, donde sí se nota que es estadísticamente significativo es en los problemas tipo 3 cuando medimos en variables, en delta pi variables. Ahí es donde ves más la significancia. La significancia. Bien. Por último, en la slide 50 presentas el benchmark, ¿no? Y bueno, pues yo estoy interesado en este tipo de funciones. Mi pregunta es, esa función G que tienes en la primera ecuación, que vendría siendo la ecuación de distancia, Sí. ¿Cuál fue la que se propuso? Y no sé si exploraste algún otro tipo de funciones. No solo probé con las funciones. Las que tiene el DTLZ. Sí, porque sabemos que su conjunto de solución pues está en un hipercubo, dependiendo, solo son las variables de
no recuerdo el nombre, posición, Distancia. distancia, son entonces solo las primeras variables es donde está el conjunto de Pareto y son todas, o sea, en el cubo es todo ese espacio, entonces están en un hipercubo, de tal forma que nosotros podríamos incrustar nuestras esferas ahí. Y eso nos reducía bastante el problema de proporcionar el conjunto de Pareto analítico, porque de otras formas es bastante complicado. De hecho, en la demostración, una parte importante es que esas funciones nos ayudan a que todo lo que está fuera de ahí, aunque sea factible, no es óptimo. Pero sí, nos quedamos con las estándares de estas funciones. Sí, es que por sí solo parece ser que un problema con restricciones es complicado. Entonces, agregando complejidad a esa función G, pudiera ser mucho más complicada. Entonces, nada más para ver las capacidades de los algoritmos que diseñaste y de los que actualmente hay. Eso es problema. Bueno, de mi parte eso. Gracias. Ya, thank you. Gracias. Podemos ver la lámina 24, por favor. Es un teorema. Sí. Ajá. Aquí tienes un vector n normal a una superficie que está dada por la ecuación 9. Sí. Y estás considerando un alfa que es tal que el producto interno de alfa por n te da -1. Sí, bueno, están en direcciones opuestas. Si los vectores, bueno, n es un vector unitario. Sí. Si alfa fuese unitario, pues entonces tendría que ser único en la dirección opuesta, en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? ¿Es la única posibilidad que hay para alfa? No, aquí falta detallar. El alfa, de hecho le puse el gorrito porque es unitario. ¿Es el qué? alfa, le puse ahí el gorrito a alfa porque aquí ya lo Ya lo estás considerando unitario. unitario. El sí, el Entonces, vector alfa menos- no necesariamente es unitario. Es prácticamente menos n. Sí, así es. Sí, pero es por sí. En sí el vector alfa sí Ok. no tiene restricciones de tipo, solo lo... Porque es una forma un tanto rebuscada de decir algo sencillo. Pero bueno, está bien. Y ahí estás aseverando la existencia de los parámetros T estrella y B estrella, Sí. y beta estrella. ¿Este es un mero teorema de existencia o la demostración te da un procedimiento de cálculo de T estrella y de beta estrella? No lo da. Aquí hay algo interesante con el problema. Esto viene derivado del problema original, que es el NBI. Lo puedo explicar más o menos aquí. En NBI tenemos una función 1 y una función 2. Calculamos el mínimo, bueno, suponiendo que aquí está nuestro frente de Pareto. Calculamos el mínimo de F2, el mínimo de F1. Con eso calculamos la H1. Con esto tenemos el vector normal. Y esto también nos define, el beta es un peso, esto nos define una matriz phi, de tal forma que estos son combinaciones convexas, de tal forma que podemos generar cualquier punto aquí. El método de NBI trata de encontrar por sí solo, separa uno de estos y calcula el máximo tal que llega al frente. En particular, cuando tratamos de encontrar la rodilla, buscamos el máximo T. Y entonces es cuando esto ya, el óptimo lo denoto como beta estrella y T estrella. Existe. Para el caso de los objetivos siempre existe, en el artículo original de este trabajo se dice que existen, se puede encontrar para cada vector beta esto. Cuando tratamos con más objetivos, 3 por ejemplo, tenemos algo así, y suponiendo que nuestra superficie es como de este tipo, si procedemos de la misma manera y encontramos la chi, las proyecciones de estos vectores no van a cubrir, en este caso, estas partes del frente. Entonces, si la rodilla llegara a estar en una de estas, no se puede, por eso también es una suposición de que estos existen, hasta donde está el problema de NBI, hasta donde se queda la tesis, pero ya después, por parte del trabajo futuro, nos dimos cuenta que relajando un poco las condiciones del problema NBI, sí podemos garantizar la existencia de este beta y de ese teta.
Sin embargo, no tenemos una forma de calcularlos. Solo nos garantiza la existencia. Pero para encontrar, por ejemplo, la rodilla, que es el punto que nos interesa, Ajá. pues lo podemos tal vez a partir de ahí a recuperar. Ya, porque por la completitud del espacio Rn, uno esperaría que siempre es posible encontrar esos parámetros. Sí, pero sí un poco. Pero Entonces, sí ya el teorema de existencia como que puede ser poco interesante, y la parte relevante es el cálculo de esos. sí, esas nosotros podemos soluciones. encontrar la rodilla y quizá a partir de ahí. Y el cálculo, entonces, puede depender de la geometría del dominio donde se está trabajando, como de las mismas dimensiones de las funciones, de las imágenes de las funciones F1 y F2, ¿sí? Y bueno, sería interesante ver la complejidad del problema. ¿Has hecho algunos estudios sobre esto? Solamente muy pocos numéricos. Si tratamos de encontrar este alfa beta resolviendo este problema, es costoso también porque si se da cuenta tiene muchas restricciones, incluso restricciones de igualdad, sin importar que el problema no tenga restricciones. Entonces, si lo intentamos resolver así, es costoso. Utilizando nuestro método de Pareto Explorer, que finalmente nos da el mismo punto, es más barato. Es lo que tenemos un poco hasta ahorita, pero como tal complejidad no lo hemos calculado. Solo Ahora, son métodos. ¿podemos ver la lámina 29, por favor? Sí. Aquí en la ecuación 10 estás planteando un problema de optimización. Sí. Se trata de encontrar la X que satisfaga esa condición. En la siguiente lámina dices que lo vas a buscar mediante Punto de referencia, sí. mediante un procedimiento de aproximación sucesivas. ¿Sí? Y en la siguiente lámina, en la 31, te refieres a un problema de la mochila, de la alforja. El problema de la alforja consiste en que tienes un montón de objetos, cada objeto te da una utilidad, cada objeto te ocupa un volumen, te ocupa un costo, y quieres maximizar la utilidad sin superar unas cotas de los costos, ¿sí? Es un problema de combinatorio. El problema de la mochila es combinatorio. Tienes un conjunto de objetos y quieres encontrar un subconjunto que te satisfaga ciertas condiciones. ¿Por qué aparece ese problema aquí? Es una instancia de prueba. Esto surgió de una colaboración que hicimos con INRE en Francia. Ellos trabajan mucho con este tipo de problemas. El problema objetivo es igual, solo que consideramos diferentes beneficios, que son cada uno de los objetivos. Pero aquí, ¿cuáles son los objetos que vas a seleccionar? Es lo que no veo. Porque el problema anterior, en dos láminas antes, en la 29, se trata de localizar un punto en el espacio de dimensión en X. X es el punto que quieres sí, aquí localizar. X sería nuestros... Y en el problema de la mochila, debes de seleccionar un subconjunto de objetos. Entonces, ¿cómo están relacionados los dos problemas? Aquí, por ejemplo, X sería nuestro conjunto de... El número de objetos que tenemos es la dimensión de X, y X solo puede tomar valores 0 o 1. Entonces aquí no estoy metiéndome mucho en este problema lo estás considerando en el pez cubo. Así es. Entonces ya... Y su valor es... sus beneficios que... Ok. Ahora, el problema en sí que es computacionalmente difícil, si lo vemos de la mochila en abstracto, es muy difícil. ¿Y por qué aquí con tus pruebas puedes encontrar una solución aceptable, digamos? Son aceptables, sí. ¿Por Depende qué? mucho del algoritmo realmente, porque primero intentar resolverlo con el algoritmo genético y es lo que se ve aquí, que pues no se pudo. Y lo que tengo aquí tampoco es que sea la solución, es la mejor solución conocida. Ajá. Ninguno de los míos llegó, o sea, que aquí se vea así, no, la verdad es que aquí se ve un poquito más lejos.
¿Los métodos con los que los resuelves finalmente son de tipo probabilista? ¿O? Sí, sí, el algoritmo genético es... Estás utilizando un algoritmo genético. Aquí primero no le fue muy bien y luego utilicé un algoritmo evolutivo y ya le fue mejor. Ajá. Pero nuevamente esto es... Y Depende mucho entonces, del problema. ¿has observado que tiene buen comportamiento el algoritmo genético? ¿Sí? ¿Has observado que tiene buen comportamiento? Sí, en algún tipo de problema, pero... ¿Ya has probado que siempre te va a tardar que la heurística que usas en los algoritmos genéticos es eficiente, siempre es efectiva? No, eso no realmente depende del problema. Hay problemas para los que una heurística puede funcionar muy bien. Ajá. Hay otros problemas para los que esa heurística no va a funcionar, es lo que se conoce. ¿Y aquí cuál es la dimensión del espacio de búsqueda Aquí. con el que aplicas el algoritmo genético? Y aquí sí no me recuerdo, eran 200 ítems, 200 elementos en la mochila. ¿Ah, sí? ¿Y en cuánto tiempo lo resolvías? No tarda mucho. Una ecuación tal vez para obtener cada uno de estos puntos estará tardando alrededor de 5 minutos tal vez. No es mucho lo que tarda. Realmente no tarda mucho. Bueno, gracias. Ok. Vamos. Muy completo el trabajo, ¿no? Yo tengo poquitas preguntas. Si te puedes ir a la 27, al acetato 27. Aquí una duda, y esta es simplemente curiosidad, viendo la configuración inicial y la final, Ajá. no se alejó mucho, ¿no? O sea, los valores Sí, ¿no? están bastante cerca. Entonces, la duda que me surge es qué tan difícil es este problema de optimización. Pareciera un problema no tan difícil de resolver, ¿no? Intuitivamente, Sí, pues, sí. más allá de que solo tiene 4 variables, si ves, excepto por la 4, ¿no? Que hay una diferencia más grande, pero en las demás es muy poquito lo que se movió. Y la otra cosa que me llamó la atención en la tesis es que tú mencionas ciertas combinaciones de objetivos, que dices el 1 con el 5 con no sé cuál. ¿Así fue como lo resolviste o en algún momento consideraste todos los objetivos? Aquí Aquí son todos y en la tesis no, porque en la tesis tú mencionas yo hice este con este. Pero son todos, en el sentido que el problema está considerando todos los objetivos, pero yo solo quiero reducir el valor de estos 3 objetivos en particular. No podía reducir el valor de todos los objetivos al mismo tiempo, porque no sería un problema multiobjetivo. Entonces esto ya más bien fue como preguntarle, pues que no eran tomar decisiones reales, ¿no? Pero a Alvarado, pues como qué estaría bien que redujéramos. Y él dijo, pues F1, F5, pues ahí lo tratamos de reducir. A veces incluso no se podía, como que les demostré que F6, ¿no? Así está en conflicto, en claro conflicto con F5, con F1, que no se podía de plano minimizar al mismo tiempo. Pero no, o sea, primero tomé dos funciones objetivo y 3 para como probar, como validar, utilizando primero un algoritmo que fuera de energía 3, porque como les mencioné, la función 5 no estaba modelada enteramente por funciones continuas, era una red neuronal que pues, no sabemos muy bien qué podía arrojar. Entonces utilizamos el algoritmo de energía 3 y luego el Pareto Tracer y vimos que pues sí, o sea, realmente las funciones que obteníamos pues, eran mejores. Entonces tiene sentido utilizar el Tracer, el Explorer ya con todos los objetivos. Y ahora sí, en estos escenarios preguntábamos, a lo mejor me interesa primero reducir el valor de F1. Y ahora sí, tomando en cuenta todos los objetivos, pero solo nos enfocamos a reducir F1. Y acá también, tomando en cuenta todos los objetivos, solo queríamos reducir 1, 5 y 6. Ajá, o sea, esas son las preferencias de... Así es. Pero me sorprendió mucho que dijeras que no sería un problema multiobjetivo. Entonces, ¿qué es un problema multiobjetivo? No, o sea, si podíamos reducir todas al mismo tiempo. Pues es que en multiobjetivo sin preferencia quieres reducir todo, bueno, ¿no? O sea, tú te estás refiriendo a que ya encontraste una solución no dominada, y más bien sobre la no dominada es que tienes preferencias sobre ciertos objetivos. Porque si no son una aberración eso que acabas de decir, son muy aberrantes.
Ok, mi otra duda es el problema tipo 3. Si te vas al acetato 44, donde ya tienes el resultado del evaluation rate, este problema es que le llaman de los multimodales multiobjetivos, en donde tienes varios conjuntos de variables que se mapean a los mismos puntos. Así es. Porque aquí lo que me llama la atención es de que, y he tenido discusiones con gente que ahorita trabaja en esta área, yo soy un poco escéptico de esta área, porque pienso que no sé cuántos problemas reales existan así. Sé que existen y desde los 90 ya hubo gente que los intentó resolver, pero mi escepticismo va en el sentido de que mucha gente lo plantea como un problema muy difícil y yo no lo veo tan difícil porque más bien en evolutivo la fuente de dificultad radica en que todos los estimadores de densidad se aplican en el espacio de los objetivos, no en el de las variables. Entonces te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿No te funcionaría simplemente un estimador de densidad aquí, en el espacio de las variables? O sea, si lo que te interesa es encontrar diferentes conjuntos de las variables que mapean todos a los mismos puntos en el espacio de las funciones objetivas, no podrías simplemente usar cluster en cualquier método, cualquier estimador de densidad, lo aplicas en el espacio de las variables y te va a hacer lo que hace tu método, que es maximizar la diversidad de soluciones en ese espacio, bajo la premisa de que si tienes esos tres conjuntos que mapean todos al frente, pues todos van a ser válidos, ¿no? Sí, yo creo que también un poco las discusiones fueron para allá en el sentido de que sí se necesitaría, porque como yo digo, yo no estoy generando realmente nada ahí, o sea, yo estoy dejando que el algoritmo evolutivo trabaje como él sabe y yo solo me quedo con las soluciones que son más diferentes. Por eso, pero eso es un estimador de densidad. Sí, o finalmente. sea, si tú haces eso en el espacio de las funciones objetivo, ¿qué es lo que hace el estimador de densidad? Es lo mismo, ¿no? Pero Decir, hay una forma... todas estas son dominadas, pero me interesan las que no estén agrupadas, ¿no? O sea, pones un criterio, pero es lo mismo. O sea, a lo que me refiero es que tu mecanismo, al final de cuentas, se está operando como un estimador de densidad. Sí. Es solo que lo estás aplicando en otro espacio. Por eso es mi pregunta, pues sencilla. Imagínate el crowding, el clustering, cualquiera de esos que lo aplicaras aquí. ¿No esperarías que produjera un resultado? Es que habría que hacerlo también con cuidado porque... No, sí. Pues, que vas a llegar a romper los mosaicos. Mi pregunta va en el sentido de si de verdad necesitas un método especial. No, yo creo que es como... Esa es mi duda, pues, muy inocente, ¿no? A lo mejor estoy subestimando la complejidad. No, o sea, yo creo que está bien, o sea, si realmente existiera algo en variables que operara de esa manera, pues no se necesitaría este método. ¿Qué tan difícil es crearlo? Es lo que también... Pero es que existen, lo que pasa es que se dejaron de usar a fines de los 90. El MSGA original, sí, el estimador de densidad, que era el fitness sharing, se aplicaba en el espacio de las variables. Y si tú lees el artículo original del MSGA, lo que dice es, yo lo apliqué en el de las variables porque puede existir este caso. Eso es lo que él dice, así lo dice explícitamente. Y todos los demás con el tiempo dijeron, pues no nos interesa si existe ese caso, nos vale gorro, y se fueron todos los estimadores de densidad al espacio de las funciones objetivas. Pero la mayoría de ellos, digo, no todos, porque por ejemplo la arquillas adaptativas sería muy difícil ponerla en el espacio de las variables. Sí. Pero la mayoría de los estimadores de densidad no hay nada que les impida poderse aplicar en el espacio de las variables. Entonces, por eso mi duda es qué tanto vale la pena pues que hagas algo, porque el método que tú estás proponiendo, como yo lo entendí, es igual, es un método donde tú propones un criterio para elegir con qué soluciones te vas a quedar con base en diferencias, que es lo que hacen la gran mayoría de los estimadores de densidad, es lo que hace el crowding, ¿no? Entonces no sería más fácil que tomaras uno de esos y lo pones ahí y ya estuvo, ¿no? Claro, va a tener pues sus detalles, porque a lo mejor puedas perder segmentos del frente al irte a una super distribución aquí, ¿no? Porque si tú ves acá, tampoco es una distribución como para que se les den el premio Nobel, ¿no? O sea, no se ve así muy bonita la distribución. La única peculiaridad es que a diferencia de aquella que solo en uno de las tres multimodalidades tiene las variables, aquí lo tienen los tres, ¿no? Sí, pero en la tercera aquí casi no tienes nada, ¿no? Y si ves la primera, muchos de esos puntos coinciden con los que tenías originalmente, ¿no? Sí, pues, o sea, le quitaste a ese pues para que se fueran a las otras dos regiones. Pero a lo que voy es
no acabo de entender, porque el Chibuchi, tú sabes que hay varias personas que trabajan en esto, yo les he hecho esa pregunta y nadie me la ha podido, no sé si de verdad no saben o no me quieren contestar, porque yo pensaría que sí se puede simplemente aplicar el estimador de densidad. Otra cosa distinta sería un estimador de densidad en los dos espacios, que para mí sería muy interesante, que sí existen, está el Equivalence Class Checking, que nadie lo usa, que era el del MPGA, ese funciona en los dos espacios, el de las variables y o sea, que dijera, quiero maximizar aquí, pero también aquí. Sí, Entonces, ¿cuál es el mejor compromiso que puedo tener entre los dos espacios? Y ahí sí le tienes que preguntar a los otros, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Perder soluciones en el tercer segmento a cambio de que el frente esté lleno? O al revés, ¿no? O sea, quiero maximizar diversidad aquí, aunque yo pierda algunos puntos en el frente. Pero es simplemente una pregunta un poco retórica. Sí, de hecho, eso No surgió sé más. qué tanto Mira, es. por ahí debe tener algo que parar un poco los dos espacios, pero un poco también por tiempo, pero sí, ya no, pero yo digo que sí se podría realmente para variables, obviamente haciéndolo pues para tampoco descuidar tanto el Claro. conjunto, pero sí, seguramente sí podría ir también por ahí, y es lo que también quiero mostrar, ¿no? Que pues, a lo mejor por ahí alguien podría hacer algo, ¿no? Por motivar tal vez esto a ir por allá, porque sí, tienen esos problemas, a lo mejor sí no son muchos tampoco, pero sí los hay. Mi otra pregunta es del Benjamin. Si te vas a los problemas que describiste, en las desigualdades. Ahí. Cuando esto ya lo pusiste en los evolutivos que probaste, que tienen métodos de manejo de restricciones, ¿cómo consideraste la igualdad? ¿La consideraste con una restricción, como una epsilon, puedes transformar en una desigualdad con una tolerancia? Sí, como se hace en el... Sí, pues por lo mismo, como los algoritmos trabajan con ese tipo de restricciones, fue lo que se tuvo que hacer. ¿Y qué tolerancia consideras? 1 por eso a menos 4. ¿Y estos problemas, si te vas ya a los resultados? Así las gráficas. En el otro, es que hay uno donde decías la N, ¿no? El que acabas de hacer, ese. Ajá. Ahí la N es el número de variables. Sí. Es con 12. Son 12. 3 objetivos y una restricción. Entonces, la restricción se ve, bueno, el conjunto es el círculo y toda la región factible es el tubo, pero no solo en esa variable, sino en X4, X5, X6. Por eso es difícil, se atoran ahí. O sea, se atoran ahí. Entonces aquí no pasa como lo de desigualdad, que muchos te ponen una barrera para que no la puedas pasar y llegar al frente. Como les comentaba, aquí tenemos acceso al frente, o sea, no hay nada que te impida llegar al frente. Hay unos que te decían que algunos problemas son difíciles porque su región factible es muy chica. Acá tampoco es el caso, realmente la región factible es muy grande. Pero la dificultad de estos problemas radica en eso, en que muchos de los algoritmos, bueno, el manejo de restricciones que se hace es primero tratando de satisfacer la factibilidad, y eso los atora en un tubo y luego se tratan de buscar la optimalidad, pero por la misma naturaleza de los operadores, pues es muy difícil que la cosa entre uno de ellos te vuelva a caer ahí, sea factible, entonces lo vas a descartar, por eso les cuesta. Ahora, aquí no probaste ningún método de manejo de restricciones que se haya propuesto para un algoritmo multiobjetivo. O sea, simplemente tomaste el algoritmo multiobjetivo que trae un método de restricciones. Porque existen, pues digo, ninguno fue diseñado para igualdades, Sí. pero sí existe un método de manejo de restricciones para... El G3 creo que es el que más tiene esa parte, que por eso atora más que los otros dos. Y mi última pregunta va en el sentido de, si te vas al final en las conclusiones, ¿Cuál? las conclusiones. Las conclusiones. Ajá. Ahí. Si tú pones que no está restringido a valores moderados de K, ¿no? De los objetivos, pero ¿qué hay de las variables? ¿Hay alguna restricción de las variables? Porque noté que resolviste problemas con no tantas variables. Sí, el problema con las variables es que, si no, bueno, que lo contáramos, el costo con las escenas puede ser elevado porque
Sí, o sea, realmente aproximar los jacobianos en la oficina, el impacto, pues entre más variables tengas, más costoso va a ser aproximar. Entonces, ¿hasta cuántas usaste? Yo creo que está un poco también para fue una tesis de maestría, para fines gráficos usé hasta 15 o 20, no recuerdo, pero yo creo que no tiene mucho, hasta 50, no tendría mayor problema. El costo puede ser alto. Sí, pero sí, no impacta tanto en el sentido de que no lo pueda hacer, impacta en que es costoso. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.